Bueno, muchas gracias. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ansiedad y podríamos calificar que esto es algo normal, pero el problema surge cuando esto es constante y comienza esta ansiedad a afectar nuestra vida diaria y no solamente la vida de, en este caso, la persona que la padece, sino también de las personas que rodean a esta mujer o a este hombre que está sufriendo de ansiedad. Así que quisimos hoy lunes sacar un ratito para hablar de qué hacer si nos ataca la ansiedad, y está con nosotros Daniel Retana, él es psicólogo, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy lunes. Bienvenido. Gracias, Randall, por este espacio. Es un privilegio poder hablar de ese tema que yo creo que es fundamentalmente necesario en esta época en la que nos encontramos, porque creo que todos hemos experimentado en algún momento ansiedad de alguna manera. Sí, el problema es que creo que a veces la normalizamos, ¿verdad? Creemos que es parte de la vida cotidiana y que así tiene que ser, y la verdad es que no. Sí, bueno, yo creo que debemos diferenciar muchas veces lo que es la ansiedad normal, digámosle, entre comillas. Bueno, empecemos por eso. ¿Qué es ansiedad, digamos? Sí, porque yo creo que a veces satanizamos el término, ¿no? Y decimos que la ansiedad ya en sí misma es negativa, pero si no fuera por ansiedad no tomaríamos muchas decisiones en la vida. Entonces, la ansiedad en sí misma es una emoción que nos lleva a actuar. El problema es cuando la ansiedad nos paraliza, y cuando la ansiedad nos empieza a provocar ya síntomas, incluso en nuestro cuerpo, pensamientos y otro tipo de situaciones que nos llevan a tomar decisiones o incluso más bien a no tomarlas, que es lo que casi siempre ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Qué factores principalmente podrían detonar la ansiedad? Bueno, a mí siempre me gusta empezar por lo básico, porque yo digo que nosotros como psicólogos tenemos que ser humildes también y reconocer que a veces tenemos que recurrir a otros especialistas. Hay ansiedad de origen biológico, por decirlo de alguna forma, de personas que tienen alguna situación, algún problema de salud, y eso puede detonar algún tipo de ansiedad. Pero hablemos, por ejemplo, de las personas que ya atraviesan alguna situación, un trauma, hablemos de un duelo, hablemos de algún estrés acumulado. La ansiedad se define muchas veces como estrés acumulado a largo plazo. Y algo muy importante es la personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno de nosotros también tiende hacia la ansiedad en algunos casos. Hablemos de las personas perfeccionistas, ¿no? De las personas que a veces quieren tener todo bajo control, etcétera. Entonces, ese tipo de características de la personalidad van a propiciar que la persona pueda desarrollar, digamos, un cuadro más ansioso, ya no tan normal, digamos, entre comillas, sino algo que le pueda afectar en su salud. ¿Y podría haber algún grado de predisposición genética en algunas personas a tener mayores niveles de ansiedad? Sí, Randall, bueno, eso es una pregunta súper importante, porque nosotros cuando exploramos el historial familiar y le preguntamos a las personas, bueno, contame un poco si por parte de tu familia hay alguna persona que tenga características de esta forma, nos damos cuenta que sí. Y de hecho casi, se establece que más o menos como el 40% de los casos que nosotros detectamos en consulta tienen que ver con antecedentes familiares y que se refuerzan evidentemente en la crianza, se refuerzan en los patrones que vemos en el hogar. Y bueno, tal vez, como bien decías, lo normalizamos y después nos damos cuenta que tal vez algún familiar padeció ansiedad mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Ok. Daniel, ¿hay rangos etarios, digamos, momentos en la vida en los que es más común que suframos ansiedad, o es por igual en niños que en adultos? Podríamos decir que hay etapas que en sí mismas ya generan presión. Hablemos, por ejemplo, de los niños que pasan a la adolescencia, los adolescentes que pasan a la adultez joven, cuando adquirimos un trabajo, cuando, no sé, contraemos alguna relación, etc. Entonces, hay etapas de la vida que ya de por sí generan presión y generan estrés. Entonces hay personas que no se adaptan bien a esas etapas de la vida, pero mayormente notamos en los niños y en los adolescentes ya características y conductas que nos dicen que la persona puede desarrollar a lo largo de su vida alguna sintomatología más ansiosa. Entonces, desde la niñez ya podemos ir viendo las conductas de los niños. Ok. Al principio decías que hay ansiedad, y así lo entendí yo, si estoy equivocado me corregís, por favor. Hay ansiedad buena, digamos, o ¿verdad? Que nos sirve para actuar o para tomar decisiones, claro, ¿verdad? En algunos momentos importantes de la vida. ¿Cómo podríamos ayudarnos a definir un poquito cómo es esta ansiedad buena? Sí, yo le llamo que es tener el cuerpo activado, ¿verdad? Al final de cuentas, muchas personas a veces dicen no tengo motivación para vivir, no le encuentro sentido a la vida, y podríamos decir que la ansiedad más bien es una hiperactivación. Lo que sucede es que muchas veces esta ansiedad lleva al nerviosismo, hablando de la ansiedad, digamos, malsana o negativa. Cuando hablamos de la ansiedad positiva o de la ansiedad sana,
es precisamente esa activación hacia alguna, valga la redundancia, actividad que nos pueda generar bienestar, digamos, en algún sentido. Te pongo un ejemplo, la persona que por ejemplo, sufre de mucho nerviosismo y se paraliza, ¿verdad? Que eso es muy normal en algunas personas, incluso es un perfil muy normal que vemos en consulta de personas que sienten tanta ansiedad que al final no hacen nada. Eso, cuando empezamos a educar a la persona y le contamos o le comunicamos un poco que la ansiedad más bien nos permite estar más activados, eso se puede canalizar y se puede transformar en otras actividades. Entonces, la ansiedad es la que nos permite actuar. Entonces, cuando hacemos ese switch, por decirlo de alguna forma, las personas adoptan ese sentimiento que no es cómodo. Tenemos que decir que la ansiedad nunca va a ser una sensación de comodidad, siempre va a generar angustia en algún sentido, pero tendemos a la acción. Entonces, al tender a la acción podemos aprovechar para que sean actividades que nos generen, digamos, calidad de vida o que nos generen algún tipo de bienestar. Ok, ¿y qué comportamiento presenta, digamos, típico una persona que tiene ansiedad de la que no es positiva, digamos, de la que le comienza, como decías al principio, a afectar su estilo de vida, su vida cotidiana? Sí, claro, yo dividiría, bueno, en varias, digamos, en varias áreas o en varias esferas. Vemos principalmente las conductas de la persona. Vemos incluso personas que empiezan a procrastinar, que se desconcentran, que pierden el foco de lo que están haciendo. Procrastinar es postergar. Postergar, procrastinar, aplazar las cosas que uno, por lo general, digamos, se propone. Y empezamos a ver incluso conductas ya físicas propiamente, las personas que comen en exceso, que tienen problemas para dormir. Hay algo muy importante que yo siempre menciono y es uno de mis temas favoritos, que es el pensamiento acelerado. Mi mente no se detiene. Entonces pienso constantemente y me desgasto. Entonces cuando me desgasto, no tengo, digamos, esos recursos para poder afrontar esa situación que me está perturbando y entonces podríamos decir que nos lleva a una etapa mayor de agotamiento. Hay algo que es importante que quisiera que nos ayudaras a entender, porque estoy seguro que mucha gente en la casa ha escuchado de los ataques de ansiedad. Claro. ¿Qué es un ataque de ansiedad y qué relación tiene con esto que estamos hablando? Claro, y están, digamos que es algo que también es un término, ¿no? Que se ha popularizado mucho. Sí. Y a veces cuesta identificar qué es un ataque de ansiedad y qué no es un ataque de ansiedad. Yo pongo una metáfora siempre, es como si estuviéramos con nuestro carro detenido en las vías de un tren y viniera un tren a 200 kilómetros por hora y nuestro cuerpo se empieza a activar porque hay un peligro inminente. Lo que sucede en un ataque de ansiedad es que el peligro no existe, ¿verdad? Pero el cuerpo reacciona ante ese peligro o ante esa amenaza que nosotros estamos interpretando y la persona empieza a reaccionar, empieza a tener incluso síntomas en su cuerpo y a veces la persona piensa que va a perder el control de sí mismo. El cuerpo no entiende que el peligro no es real. El cuerpo no entiende. El cerebro no entiende. El cerebro no lo identifica así. Y muchas veces las personas ni siquiera lo pueden prever. No es como que digan, mira, estoy sintiendo algún tipo de aviso, sino que sucede de manera espontánea. Y entonces la persona tiene el episodio ansioso y a veces al no tener comprensión de parte de las personas que están alrededor se siente peor. Pero porque si a mí nadie me entiende, debo estar loco, ¿no? Claro, porque es que también me pongo en el papel de quien rodea a esta persona. Claro. Digo, si sabes que el peligro no es real, ¿y qué le pasa? O sea, ¿por qué te pones así? Es lo que me imagino que mucha gente dirá, si no está pasando nada. Claro, y más si no lo han vivido, ¿no? Si no lo han vivido parece ser como algo muy ajeno. Y entonces para el otro debe ser también, sí, o sea, estoy malísimo porque... Se frustran mucho, ¿no? Estoy reaccionando ante algo que en realidad no existe. Exacto, y la persona no lo ve así, ¿verdad? Una característica de la ansiedad es que las personas no son conscientes de la dimensión de sus problemas. ¿Verdad? Ahora, decías, me pareció entenderte que a veces el ataque de ansiedad no da aviso, digamos, no hay señales claras, pero en mucha gente he escuchado que sí comienzan a sentir algunas cositas que son como lucecitas de alerta que se encienden. Eso ya es cuando la persona ha trabajado, ¿no? En detectar sus orígenes, los detonantes. Hay diferentes tipos de episodios ansiosos. Podríamos decir que los espontáneos son eso, ¿no? Que las personas no se dieron cuenta en qué momento ocurrió. De sopetón. Sí. La situacional es cuando sucede algo y eso te detona y ya vos identificás que es alguna situación en el entorno que te detona. Y también hay otros que son más anticipatorios, ¿no? Cuando empiezo a pensar en algo que va a suceder o que no ha sucedido y entonces mi cuerpo reacciona. Entonces depende mucho de la persona. Yo he conocido pacientes que han tenido solamente un ataque de ansiedad en toda su vida. Como conozco muchos que tienen 1 o 2 por día.
Entonces depende muchísimo también del caso que nosotros estemos obviamente explorando, ¿verdad? Es decir, que el que yo sufra un ataque de ansiedad no quiere necesariamente decir que vaya a ser algo recurrente en mi vida. De hecho, nosotros hablamos de episodios de ansiedad y trastornos de pánico, por decirlo de alguna manera. Los episodios pueden ser aislados. Ya cuando se repite de manera recurrente, podríamos estar hablando junto con otras características de un trastorno ansioso. Entonces, depende mucho, ¿no? Pero puede ser que si me sucede una vez, no necesariamente vaya a seguir sucediendo. Ok, quería dedicar estos minutos finales de la conversación a que nos ayudes a entender o a saber qué hacer cuando la ansiedad me ataca, que es el título de la entrevista. Claro, yo creo que las personas siempre se preguntan eso. Y yo divido esto en 4 pasos, Randall, y a mí me gusta usar metáforas para explicar las cosas. Y número 1, tenemos que entender que la ansiedad es como una ola, ¿verdad? Y las olas no son para siempre, ¿verdad? La ansiedad en nuestro cuerpo es muy incómoda, muy incómoda, nos intranquiliza muchísimo. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es no resistirnos a los síntomas, que es lo que casi siempre nosotros hacemos. Sentimos miedo, nerviosismo, intranquilidad, frecuencia respiratoria muy acelerada y empezamos a pelear contra nuestro cuerpo y decimos, no, yo no puedo estar sintiendo esto. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es no resistirnos a los síntomas. Número 2, el diálogo interno es fundamental. Lo que nosotros digamos en esos microsegundos es valiosísimo. Porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir, no puede ser que esto me esté pasando de nuevo, yo creo que esto me va a pasar para toda la vida, nunca voy a salir de esto, mis síntomas se van a empeorar. Y yo digo que uno no puede evitar el primer temor, que es la ansiedad que me invade, pero uno sí puede evitar el segundo temor, que es ese miedo que yo le tomo a los síntomas cuando ya los tengo, porque eso depende de mí, eso sí depende de la persona. En tercer lugar, yo digo que montémonos en la ola, en algún momento esto va a pasar, ¿verdad? Incluso es valiosísimo que podamos afirmar nuestro cuerpo diciendo, mi cuerpo se está acostumbrando a una situación por la que ya he pasado antes, o incluso he pasado por situaciones que he podido superar asertiva y efectivamente, y entonces, aunque no parezca, en la ansiedad nuestro cuerpo está funcionando correctamente y nosotros pensamos que no. Entonces dejemos que nuestro cuerpo reaccione, no dura más de 20 a 25 minutos un episodio de ansiedad en algunos casos y finalmente dejemos que el tiempo pase. Y yo creo que eso es lo más importante para cuando una persona está atravesando ansiedad. Ahora, si es algo recurrente, evidentemente puede tener otros orígenes que hay que explorar, no siempre es algo superficial, a veces la ansiedad tiene que ver con algo más profundo. Ok, y para cerrar, quería que le dieras alguna recomendación justamente a la gente que rodea o que está cerca de alguien que sufre de ansiedad. Claro, a mí me gusta mucho hablar con las personas, con los familiares, amigos, porque no siempre las personas tienen familiares al lado. Y consejos muy básicos es no sofoquemos a la persona, no la sofoquemos, porque a veces al sofocarla más bien incrementamos los síntomas que esta persona está teniendo. Dame un ejemplo de qué es sofocar a alguien. Por ejemplo, decirle a la persona, mira, rápido, eso te va a pasar rápido, no te preocupes, ¿verdad? Eso no es nada. O eso que te está pasando está en tu mente, ¿verdad? Y yo creo que no, la persona no escoge sentirse así. Entonces, no sofocar a la persona ni obligarlo a que el periodo termine, ¿verdad? Como, mira, rápidamente, incorporate, porque no es así, la persona necesita un tiempo. A veces lo mejor que podemos hacer es acompañar, escuchar, ya sea incluso hasta llevarle algo a la casa, llamarlo, lo que sea. A veces el acompañamiento es valiosísimo en esos momentos en que la persona se siente muy desesperada, claro. muy desesperada. Solo el hecho de saber que hay alguien ahí para nosotros. Claro que sí. Pienso que ya es como un consuelo. Claro que sí. ¿Verdad? Y te preguntaba eso porque a veces tenemos las mejores intenciones de ayudar a esta persona, pero no tenemos las herramientas para poderlo hacer de una forma efectiva y más bien lejos de ayudarle, estamos, por el contrario, empeorando el problema. Claro que sí. Yo diría que a veces tratar de resolverle el problema al otro, que ese es el problema, más bien lo que hace es precisamente empeorarlo. Muchas gracias, Daniel, por todas estas recomendaciones. Daniel Retana está en el 8676-8787, 6048-3178 y en Instagram y en Twitter lo pueden seguir como Psico Daniel Retana, también en el Facebook Daniel Retana Psicólogo. Ahí están apareciendo en pantalla los números y las direcciones y sus cuentas para que lo sigan. Gracias. Muchas gracias, Randall. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.